Hola y bienvenidos a esta última sesión en este ciclo de charlas sobre los vipariasas o en castellano inversiones mentales, perversiones mentales incluso. Y pues bueno, hemos estado viendo algunas de estas perversiones mentales en detalle. Mi nombre es Aria Bachin, soy un venezolano que vive en Inglaterra, en Nottingham. Y la verdad es que no he tenido la oportunidad de ver muchas de las charlas que me han precedido. Aparte de la bella charla inmediatamente anterior a esta que diera mi bella amiga Abayasara. Y sí, hay mucho material allí, así que si quieres saber un poco más sobre los fundamentos de estas ideas que hemos estado discutiendo, pues te sugiero que visites el canal del Centro Budista de Mérida en YouTube o que cheques la página web del Centro Budista de Mérida. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre la perversión mental de tomar lo transitorio por permanente. Pero la manera como quiero mirar este tema es más desde la experiencia, de lo que podemos hacer nosotros como practicantes. No sé a qué nivel de involucramiento estás con el Dharma, con la práctica de la meditación, con Triratna, pero este tema de los vipariasas es algo que podemos reconocer desde el principio, desde que nos motivamos a mirar más allá de lo aparente, de lo que reconocemos inmediatamente a través de los sentidos, ¿no? A través de la, digamos, del estado de conciencia convencional. Y bueno, hay una manera de reconocer nuestra experiencia que es muy tradicional, que ya hemos cubierto en esta serie, que es a través de lo que se llaman los lakshanas o las características de la realidad. Y solo para recordártelos, tenemos 3 tradicionales, que son la impermanencia, la insubstancialidad y la insatisfacción. Y luego hay otro que se agrega que es, pudiera traducirse como la fealdad, ¿no? Y justamente a ese es al que se refiere Abayasara en su charla. Yo voy a hablar de la vipariasa o la perversión mental que está asociada con la característica de la realidad o lakshana de la impermanencia. Y de alguna manera es como la más obvia, si quieres, es la que reconocemos con más facilidad. Si alguien te dice que todo cambia, pues seguramente tu primera reacción va a ser, o respuesta va a ser, pues sí, es cierto, es obvio, ¿no?, que todo cambia. Sin embargo, es quizás la perversión mental con la que nos cuesta más alinear nuestras vidas, nuestra experiencia. Y en parte es porque tenemos una tendencia, un hábito a fijar la experiencia, a reconocer el mundo que nos rodea y nuestras respuestas a ese mundo como algo que si bien no es necesariamente completamente fijo, no cambia de una manera que podamos reconocer de inmediato. Entonces, a mí me gustaría comenzar esta charla donde terminó Abayasara,
su charla. Y voy a citar unos versos que ella escribió eh, justamente alrededor de esta actitud que tenemos hacia la realidad, últimamente. Entonces esto es de Abayasara. Así habrás de ver la existencia condicionada cambiar, como el surgir y el morir de las estrellas, así como tantas otras cosas bellas que ansías conquistar por pensar que son eternas. Y es muy sugerente, estos versos son muy sugerentes de lo que es evidente cuando miramos con atención, cuando miramos con una actitud receptiva, y de lo que nos negamos a aceptar cuando tratamos de mantener, de fijar esa experiencia. Y me gustaría explorar este tema con una de las asociaciones que también mencionaba Bayasara en su charla. Así que te recomiendo mucho que mires la charla de Bayasara, que es cada una de estas lakshanas y viparyasas están asociados con una figura del panteón budista. En este caso, en el caso de Anicca o la viparyasa de fijar como permanente lo que es transitorio, la figura que se asocia es el Bodhisattva Vajrapani, que por cierto es uno de los primeros bodhisattvas que surgen en la tradición budista. Aparece muy temprano en el Pali Canon, en el Canon Pali. Y Vajrapani simplemente significa el que sostiene en su mano un Vajra. Creo que probablemente está familiarizado con el simbolismo del Vajra. Yo tengo un par de Vajras acá que quiero mostrarte. Pero básicamente el Vajra representa una manera de sugerir realidad con R mayúscula. Y Vajrapani muchas veces se representa, es una figura azul que a veces se representa de manera pacífica, como una postura de mucha relajación, sosteniendo un Vajra pequeño como este, o también como una figura colérica, ¿no? Como con mucha energía, un cuerpo muy voluminoso y rodeado de llamas, pero también sosteniendo un Vajra pequeño como este. A mí me gusta en particular este Vajra que tenemos acá en Nottingham, en el centro budista de Nottingham, que es más como una mancuerna. Y su peso para mí sugiere todo ese potencial que está encerrado en el simbolismo del Vajra. Y el Vajra fundamentalmente es un símbolo de integración, ¿sí? Tú puedes pensar como en estos dos extremos del Vajra, como dos lados de una misma tendencia, ¿no? Dos lados opuestos de una misma tendencia. Y acá en el centro, donde está esta tuerca, se integran. Y de alguna manera pudiéramos acercarnos a la experiencia de entender lo que un viparyasa es a partir de esta metáfora que representa el Vajra, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar que la existencia condicionada es uno de los extremos del Vajra y la existencia, lo trascendental o lo no condicionado está del otro lado, ¿no? Y el poder del Vajra está en la integración de esas dos maneras de entender nuestra experiencia. Entonces lo pongo por acá para que nos sirva de guía en esta exploración. Y bueno, cuando hablamos de perversión mental quizás suena un poco fuerte ese lenguaje, pero en la tradición budista hablamos de moha o ignorancia, pero es una ignorancia muy particular,
Es una ignorancia en la que nos negamos a ver verdades que son inconvenientes, ¿no? Entonces, como decía antes, el, el, el afirmar que todo cambia, por ejemplo, es evidente. Pero sin embargo no vivimos de esa manera. Vivimos tratando de buscar seguridad, refugio, en lo que no puede darnos ese sentido de seguridad y de estabilidad. Una manera de verlo en el sentido como más convencional de las metas que se establecen en la sociedad, ¿no? Es cuando pensamos en lo que poseemos, ¿no? Desde propiedades, objetos materiales, hasta personas, ¿no? Lo que me pertenece, mi hijo, mi pareja, mi padre, mi madre. Y es en función de todas esas cosas que formamos un sentido de identidad, de quiénes somos. Y cuando alguno de esos elementos se mueve, falla, nuestro sentido de identidad se descalabra. Otra manera, como decía Abayazar en su charla, otra manera de hablar de los viparyasas es nuestras ideas sobre la realidad que están patas arriba, ¿no? Que están volteadas. Entonces a mí me gustaría ver esto también desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Como decía antes, el valle representa energía. Y eso es algo con lo que nos podemos relacionar directamente, sin necesidad de entender muchos conceptos o ideas. Es algo a lo que tenemos acceso de inmediato en nuestra experiencia. Entonces probablemente ya sabes meditar, ya sabes cómo aplicar el seguimiento de la respiración o la atención consciente a la respiración y la práctica de la metabhavana. Y esas dos prácticas son en esencia prácticas con las que refinamos e integramos nuestra energía. Entonces con el seguimiento de la respiración lo que tratamos de hacer es traer, juntar alrededor de un centro, en este caso la respiración, tanta energía psicofísica como es posible, ¿no? A nivel de la conciencia, pero también con el inconsciente, ¿no? En esa relación vertical entre el consciente y el inconsciente. Y tratamos de integrarnos, ¿sí? Como en el centro del Vajra. El Vajra también es un símbolo de integración, ¿sí? Tú puedes pensar en estos dos extremos como tendencias en ti mismo o en ti misma, ¿no? Que tiran en direcciones opuestas. Pero el poder del Vajra está en la capacidad de integrarlas en ese centro. Sí, hay muchas emociones con las que intentamos fijar nuestra experiencia. Entonces por eso también necesitamos la práctica de la metabhavana, porque una vez que hemos integrado la energía, necesitamos canalizarla y refinarla, de manera que nuestras emociones nos ayudan a sostener ese esfuerzo de mantenernos en contacto con esa comprensión en nuestra experiencia de la realidad. Entonces con la atención consciente integramos la energía, con la metabhavana la canalizamos, la movemos en una dirección que es útil, que es hábil. Pero sin embargo hay emociones que son muy fuertes, ¿no? La característica que también podemos reconocer en nuestra experiencia de emociones que no son tan hábiles, emociones torpes, es que tienen un nivel de intensidad que puede ser sobrecogedor algunas veces, ¿no? Y yo quiero referirme en particular a dos emociones, ¿no?
Una es la emoción con la que a veces evocamos el pasado, que puede llamarse añoranza o nostalgia. Ese sentido de haber perdido algo y de querer regresar a lo que pasó porque nos da un sentido de seguridad. Nos sentimos a salvo en esa experiencia que podemos recordar, que traemos a nuestra memoria, a nuestro, a nuestro corazón. Eh, sí, añoranza, melancolía incluso, nostalgia. Y del otro lado está como la anticipación a lo que va a ocurrir, como ese deseo de querer arribar en el tiempo a una situación ideal que nos ofrece seguridad, que nos ofrece un sentido de seguridad. Y con ambas emociones nos distraemos de lo que está ocurriendo con nuestra experiencia aquí y ahora. Y con ambas emociones tratamos de negar, moja, tratamos de negar lo que es evidente. Y es que no hay nada fijo en nuestra experiencia, que todo está cambiando. Hay unos versos que me gustan mucho de un poeta mexicano, Alberto Quintero Álvarez, que evocan o describen de alguna manera esa experiencia de estar entre esas dos posibilidades de seguridad y que últimamente nos ofrecen un sentido de no estar en contacto con lo que ocurre. Y dice el poeta: lo que parte me deja en la ribera, mirando al mar la estrella presentida. Lo que llega me anuncia despedida, ante un vaivén que eterno persevera. Entonces, cuando prestamos atención realmente, nos damos cuenta que hay algo que se anuncia ya, que lo que llega en algún momento va a despedirse, se va a ir, ¿no?, de nuestra experiencia. Y es una recomendación del Buda mismo, ¿no?, a sus discípulos, de que debemos reflexionar sobre eso, sobre parte de nuestra condición como seres humanos, es que estamos sujetos a estar separados de lo que amamos, de lo que queremos, y al mismo tiempo estamos de alguna manera condenados a estar cerca de lo que nos disgusta, de lo que nos hace reaccionar. Entonces, en lugar de tratar de huir de esa experiencia, ver si podemos encontrar campo fértil allí para entender que estar separado de lo que queremos o estar cerca de lo que nos produce rechazo es una oportunidad para el despertar. Y no es fácil, no es fácil. Es quizás muy fácil de entender intelectualmente, pero no es fácil de vivir, de alinear nuestras emociones, como dije hace un momento, ¿no?, con ese principio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto, con esta tendencia a distraernos de la realidad, ¿no? A veces con la transitoriedad, con la impermanencia, al intentar distraernos, evadirnos de ella, podemos
tratar de llevar una vida muy, muy ocupada y quizás tomar mucha responsabilidad eh, en términos de desarrollar condiciones para otros o para nosotros mismos que sugieren un tipo de seguridad, ¿no? Sin embargo, es interesante que en la tradición vajrayana se asocia el estar muy ocupado con un tipo de pereza espiritual. Entre más nos ocupamos, menos espacios dejamos abiertos para darnos cuenta, para percatarnos de, de cómo es la realidad realmente, ¿no? La textura de la realidad, como Bhante Sangarachita dice. ¿Qué es eso, esos lakshanas de los que hablaba antes, ¿no? Otra figura que es muy importante, que nos puede ayudar, y cuando yo estoy evocando estas figuras, lo hago con el sentido de que ellos pueden representar un portal para ayudarnos a entender con su simbolismo estas realidades, estas verdades que son más sutiles, ¿no? Y esa otra figura es la figura del Jina Amoghasiddhi. Acá tengo una rupa de Jina Amoghasiddhi. Y Jina Amoghasiddhi sostiene en su mano izquierda un Vajra doble, Vishva Vajra. Entonces el Vishva Vajra es el mismo principio del Vajra que mostraba antes, pero digamos que a un nivel mucho más radical. Eh, es integración de todos los aspectos, de todas las tendencias contradictorias de nuestro ser. Entonces, cuando miras el doble Vajra, ves que hay una posibilidad, una puerta hacia lo trascendental, pero que esa puerta hacia lo trascendental surge a partir de nuestra experiencia. Jina Amoghasiddhi es la figura que encabeza la familia del karma, de la acción. Pero la acción de Jina Amoghasiddhi no es una acción burda, no es la acción necesariamente del cuerpo o del habla, o incluso de la mente, de la volición, ¿no? De nuestra voluntad. Es una acción sutil, una acción misteriosa. Y una manera de traducir Amoghasiddhi es, el nombre Amoghasiddhi es éxito garantizado o éxito sin obstáculos. Pero justamente esa confianza surge de un estado en el que no existe miedo. No es coraje, no es bravura, es más un estado en el que no existe miedo. Esa es la diferencia. Te sugiero que reflexiones sobre eso, ¿no? La diferencia entre el coraje, la valentía, la bravura y un estado en el que no existe miedo. Y bueno, eso era fundamentalmente lo que quería compartir contigo hoy. Hay algunos simbolismos o símbolos que son útiles, pero lo más importante es entender esto en tu experiencia, ¿no? Y quisiera cerrar con unos versos del poeta inglés William Blake, en el que él evoca justamente esta posibilidad de transformar ese sentido de perplejidad al que me venía refiriendo, ese sentido de frustración que emerge cuando intentamos fijar, cuando dedicamos mucha energía y tiempo a tratar de controlar, de fijar nuestra experiencia, que es un esfuerzo fútil, que es un esfuerzo estéril, no da frutos, porque tarde o temprano la vida se impone, ¿no? Este año 2020 es un buen ejemplo de eso, ¿no? No importa cuántos planes, no importa cuánta seguridad hemos construido como civilización, surge una condición, surge un virus que transforma todo, transforma nuestra realidad. Entonces, abrirnos esos espacios de perplejidad
y te invito de la mano del poeta inglés William Blake. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Gracias.